No vuelvas a hablarle así a mi esposa en su propia casa. La voz de mi hijo retumbó en la cocina como un trueno seco que parte el cielo en dos. Me quedé inmóvil con el regador suspendido sobre mis macetas mientras el aire caliente de la tarde entraba por la ventana y movía ligeramente las hojas. Sentí las lágrimas queriendo escapar, pero apreté los labios hasta detenerlas. En apenas unos meses, aquel muchacho que un día dormía en mis brazos había permitido que una desconocida me deslizara hacia la puerta de la casa que levanté con mis manos. Y allí, bajo la luz anaranjada que caía sobre el azulejo, entendí algo doloroso si quería recuperar mi lugar. En mi propio hogar, tendría que tomar una decisión que quizá me costaría lo único que siempre quise proteger: mi relación con él. Me llamo Doña Mariela, tengo 67 años. Durante 40 años fui costurera. Cada puntada fue para sostener a mi familia después de que mi esposo falleciera. Todo lo que ahorré terminó convertido en esta casa construida poco a poco, como quien borda un sueño. Cuando mi hijo Santiago se graduó de ingeniero, sentí que todas las madrugadas, los callos, las noches sin dormir habían tenido sentido. La llegada de Rebeca a nuestras vidas fue como una ráfaga inesperada. Santiago la conoció en un evento de su empresa y apenas medio año después anunció que se casarían. Ella era guapa, muy segura de sí misma, 10 años menor, y trabajaba como ejecutiva en una firma de publicidad. Todo se movió tan rápido que cuando abrí los ojos ya estábamos sentados en mi sala hablando de cómo vivirían conmigo un tiempo. «Va a ser perfecto, mamá», me dijo Santiago rebosando entusiasmo. «Así ahorramos para nuestro departamento y tú no te quedas sola». Rebeca sonrió también, pero en sus ojos había una frialdad que me heló los huesos. Algo en aquella sonrisa me punzó el pecho, un presentimiento de esos que una madre aprende a reconocer, pero lo guardé para mí. Mi hijo estaba feliz. ¿Y qué madre no desea eso? Las señales, sin embargo, no tardaron en mostrarse. La primera semana después de la boda, regresé de visitar a mi amiga Rosaura y encontré todas mis plantas movidas de lugar. Suculentas que necesitaban sol, estaban ahora arrinconadas en un rincón sombrío del balcón. «Rebeca, cariño», le dije con suavidad, «estas plantas necesitan luz directa para vivir». Ella ni levantó la vista de la revista. Es que llenaban demasiado la terraza. Necesitábamos espacio para la mesita de café que compré. Cuando vi la mesita, el pecho se me oprimió, moderna, metálica, completamente ajena al estilo cálido de mi casa. Y peor aún, ocupaba justo el lugar donde por 15 años cuidé mis plantas favoritas. Pero, ¿no crees que deberías haberme avisado antes? Levantó la mirada con una mezcla de aburrimiento y desprecio. Santiago dijo que no habría problema. Al fin y al cabo, esta también es nuestra casa, ¿no? Solo pude tragar saliva. Esa noche hablé con mi hijo, pero él solo se encogió de hombros. Mamá, Rebeca solo quiere darle su toque al lugar. No exageres. Las semanas siguieron el mismo patrón. Mis cortinas de tela fueron reemplazadas por persianas metálicas. Los portarretratos familiares desaparecieron, sustituidos por objetos fríos y minimalistas. La cocina que organicé durante décadas fue reacomodada hasta quedar irreconocible. Cada vez que preguntaba algo, Santiago parecía irritarse más. «Mamá, tienes que adaptarte. Rebeca también vive aquí». Lo que más sería no era el cambio físico, sino la sensación de que yo había perdido voz en mi propia casa, como si ahora fuera una invitada sencilla y estorbosa. Una tarde regresé del mercado y encontré a 3 mujeres sentadas en mi sala tomando café como si fuera suya. Eran amigas de Rebeca. El ambiente se enrareció al verme. Doña Mariela», dijo Rebeca con una amabilidad que sonaba a pura fachada.
Ellas son mis compañeras del trabajo. Apenas me dedicaron un gesto con la cabeza antes de seguir hablando ignorándome. Fui a la cocina a guardar las compras y desde allí con la ventana medio abierta dejando entrar un hilo de viento, escuché perfectamente. «Híjole, no sé cómo aguantes vivir con tu suegra», dijo una. «Yo no podría ni una semana». «Es complicado», contestó Rebeca con un suspiro teatral. «Ella es muy controladora, se mete en todo, pero por suerte es temporal. ¿Y cuándo estará listo su departamento? Aún buscamos, pero ojalá pronto. Ya no soporto tener que darle explicaciones sobre mis horarios o cómo limpio la casa». Me quedé petrificada una lata de chícharos suspendida en el aire. ¿En qué momento la había vigilado yo? Cuando critiqué su manera de limpiar. Las lágrimas salieron sin ruido. No iba a regalarles mi dolor. Esa noche durante la cena intenté hablar con Santiago. «Hijo, escuché a Rebeca hablar con sus amigas. Parece que no está cómoda aquí». El tenedor de mi hijo chocó contra el plato. Miró a su esposa, que de inmediato adoptó un aire de víctima. «Solo dije que a veces la convivencia es difícil», murmuró Rebeca con voz melosa. «Tu mamá y yo somos muy distintas. Yo crecí con más libertad». Rebeca, dije con firmeza, «jamás te pedí cuentas de tus horarios, ni critiqué cómo haces las cosas». Santiago frunció el ceño. «¿Mamá, estás diciendo que Rebeca miente?» El tono era duro, desconocido. Rebeca bajó la cabeza como si cargar con un dolor inmenso. «No, hijo. Solo intento que entiendas». «Basta, mamá», me interrumpió. «Rebeca está haciendo un esfuerzo enorme. Tú podrías intentar facilitar las cosas». Me quedé sin palabras. ¿Cómo podía mi hijo no ver lo evidente? ¿Cómo podía creer que yo era el problema? Y desde entonces todo fue cuesta abajo. Rebeca empezó a excluirme de la rutina diaria, cocinaba solo para ellos dos y me dejaba restos como si yo fuera un pensamiento tardío. Cuando opinaba de algún programa en la televisión cambiaban el canal sin mirarme. Mi propio hogar se volvió un territorio extraño hostil. Y lo peor, aún estaba por llegar. Los meses siguientes fueron los más duros que he vivido desde la muerte de mi marido. La convivencia con Rebeca se había transformado en un verdadero campo minado. Cada gesto podía estallar en otra humillación silenciosa. Las comidas que antes eran un momento sencillo y cálido se volvieron un suplicio disfrazado de normalidad. Ella preparaba platillos elaborados solo para ella, y Santiago siempre con raciones medidas, para dos, como si un tercero nunca hubiese existido allí. Yo me quedaba calentando una sopita o rescatando lo que sobraba del día anterior, pretendiendo que no me dolía la indiferencia. Mi hijo ni lo notaba. Vivía atrapado en las conversaciones con su esposa, riendo de chistes que parecían formar parte de un mundo al que ya no tenía acceso. «Vamos a cenar en el restaurante nuevo el sábado», decía Rebeca mientras cortaba un filete jugoso. «Suena perfecto», respondía Santiago, sin pensar en mí, aunque yo estaba sentada a medio metro, mordiendo un panecito duro invisible, incluso bajo la luz amarilla que caía sobre la mesa. Las transformaciones en la casa seguían avanzando como un ejército sin permiso. Un día regresé y vi que mi viejo sofá ese, donde amamanté a mis dos hijos, había desaparecido. En su lugar había uno moderno, blanco, frío, como una pieza de hospital. «Lo doné», dijo Rebeca sin levantar la vista del móvil. Estaba feo y anticuado. Ese sofá tenía más de 30 años de historia. Don Carlos pasó noches enteras ahí, cuidando a los niños cuando lloraban. Y ahora estaba tirado quién sabe dónde,
como si jamás hubiese significado nada. Le reclamé a Santiago, y él agotado solo suspiró. Mamá estaba muy gastado. Rebeca solo quiere mejorar la casa. Mejorar. ¿Desde cuándo mejorar significaba borrar la historia de alguien sin preguntarle? Pero lo que cambió todo ocurrió una tarde de domingo. Volví de misa con el aroma a incienso, aún pegado en la ropa, y encontré todas mis plantas del jardín trasero amontonadas en un rincón. El espacio donde vivían desde hacía más de 10 años estaba limpio, vacío, como si nunca hubieran existido. Rebeca llamé desde la sala sintiendo cómo el aire quieto de la tarde me oprimía. ¿Qué pasó con mis plantas? Ella estaba recostada en el sofá nuevo junto a Santiago hojeando un catálogo de muebles, como si la vida no fuera más que eso. Necesitábamos ese espacio para la parrilla nueva que encargamos. Tus plantas estorbaban. Sentí la sangre hervirme. Esas plantas llevan ahí más de una década. Algunas fueron regalos de tu padre antes de morir, dije mirando a Santiago buscando en sus ojos algún signo de memoria. Él apenas frunció el ceño fastidiado por mi tono. Rebeca suspiró con aire de maestra cansada. Doña Mariela, la casa necesita modernizarse. Nadie tiene ya un jardín de abuelita lleno de macetas. Una parrilla aumenta mucho más el valor de la propiedad. Pero esta es mi casa, mi voz se alzó más de lo que pretendía. No puedes simplemente arrancar mis cosas sin consultarme. Entonces Santiago se levantó rojo de ira. No le hables así a mi esposa en su propia casa. El mundo se detuvo. Su propia casa, repitió mi cabeza. La casa que yo construí. La que pagué. La que mantuve sola tras enviudar. Santiago, susurré con la voz quebrada, esta es mi casa. Solo les permití quedarse aquí mientras se estabilizaban, pero eso no significa que... claro, ahora nos vas a echar... Eso, cosa no quiera. Me interrumpió con una frialdad que jamás había escuchado en él. ¡Qué generosa eres! Quizá deberíamos irnos entonces. Rebeca lo sujetó del brazo enseguida con ese tono meloso que usaba para quedar bien. Tranquilo, amor. Tu mamá solo está teniendo dificultades para aceptar los cambios. Es la edad. Ese comentario tan condescendiente fue la gota final. Salí de la sala sin responder. Me encerré en mi cuarto y dejé que las lágrimas cayeran por primera vez en muchos años. No lloraba por las plantas. Lloraba porque había perdido a mi hijo ante una mujer que estaba borrándome pedazo a pedazo. Me senté en la cama rodeada del único espacio que ellas aún no había conquistado del todo. Las paredes todavía guardaban fotografías de Santiago y Rafael cuando eran pequeños. La colcha era la misma que usé durante mi matrimonio. Allí, entre sombras y recuerdos, todavía quedaba una parte de la mujer que fui. Pero ¿cuánto tiempo más resistiría? Las lágrimas seguían cayendo. Recordé noches interminables cosiendo para pagar las cuentas tras la muerte de don Carlos. Recordé los días en que me quitaba la carne del plato para que mis hijos comieran mejor. Recordé los domingos trabajando para juntar dinero para materiales de construcción. Cada ladrillo de esa casa tenía mi sudor. Cada rincón guardaba mi historia. Y ahora me trataban como si fuera una huésped molesta. Como si yo tuviera que agradecer que me dejaran estar allí. El dolor no era solo emocional. Ardía en el pecho como si me arrancaran algo vivo de adentro. Escuché pasos en el pasillo. Rebeca y Santiago reían por algo, quizá celebrando la victoria contra la vieja estorbosa. La puerta de su cuarto se cerró, y el sonido de la televisión llenó la noche. Yo me quedé allí en la oscuridad horas enteras, dejando que el silencio me contara la verdad que no quería enfrentar. Cuando la primera luz del amanecer se filtró por la cortina, ya sabía lo que tenía que hacer. No podía seguir viviendo así.
y desde ese momento empezó a gestarse algo dentro de mí. Algo viejo, algo fuerte, algo que jamás volvería a detenerse. No podía seguir permitiendo que me borraran, que me trataran como un estorbo dentro de la casa que levanté con mis manos y mi luto. Si mi hijo había decidido ponerse de su lado, si él realmente creía que esta casa le pertenecía más a Rebeca que a mí, entonces había llegado el momento de recordarles a ambos quién era la verdadera dueña. Esperé hasta escuchar el motor del coche de Santiago, alejándose camino al trabajo y luego el taconeo de Rebeca bajando las escaleras. Apenas la puerta principal se cerró, tomé el teléfono. «Buenos días. Necesito hablar con un cerrajero. Quiero cambiar todas las cerraduras de mi casa hoy mismo». Mi voz salió limpia, firme. Ya no quedaba rastro de lágrimas, solo un propósito frío nítido. El hombre pidió la dirección y aseguró que llegaría en 1 hora. Al colgar, dejé que mis ojos recorrieran la sala, mi refugio, mi territorio conquistado a base de sacrificio. Por primera vez en meses, sentí algo parecido a respirar de nuevo. Santiago y Rebeca habían cruzado todas las fronteras, habían mancillado mi nombre y mi historia. Ahora iban a aprender que todo agravio siempre vuelve. Me senté en ese sofá blanco que tanto detestaba y aguardé a que el cerrajero llegara. El corazón me golpeaba el pecho con una mezcla turbia de miedo y libertad. No sabía si esto me costaría a mi hijo para siempre, pero tenía claro que seguir viviendo así era morirme en vida. A veces el amor más duro, el que de verdad importa, es el que se atreve a poner límites. Y hoy por fin lo estaba poniendo. El cerrajero llegó puntual a las 9 de la mañana. Un hombre amable de unos 50 años bajando de una camioneta con una caja de herramientas. «Buenos días, doña. ¿Quiere cambiar todas las cerraduras?» Todas, confirmé sin titubeos. La principal, la de atrás, la del portón... todo. Mientras trabajaba le conté por encima lo que pasaba. No necesitaba detalles. Bastaba el cansancio en mi voz. «Hace bien, señora», dijo mientras retiraba el cilindro viejo. «Mire, yo veo mucho estas cosas. Los jóvenes creen que pueden pasar por encima de uno sin que pase nada». 2 horas después tenía 4 llaves nuevas en mi llavero y una sensación de dominio que no experimentaba desde hacía mucho tiempo. Le pagué y le di una propina generosa. «Muchas gracias», le dije mientras acariciaba las llaves como si fueran un amuleto. «Suerte, doña», respondió él. «La va a necesitar». Cuando se fue, llamé a mi otro hijo Rafael, que vivía lejos en otra ciudad. Él siempre había sido distinto de Santiago, más sereno, menos influenciable. Le conté todo sosteniendo el teléfono con manos que aún temblaban por la decisión tomada. Escuché un suspiro largo al otro lado. «Mamá, lamento que estés pasando por todo esto. Santiago siempre fue fácil de manipular, pero esto ya cruzó cualquier línea. No sé qué hacer, hijo», confesé. «Tengo miedo de perderlo para siempre, pero ya no puedo seguir siendo una extraña en mi propia casa. Hiciste bien cambiando las cerraduras. Ellos tienen que entender. Si Rebeca no respeta tu hogar, no merece vivir bajo tu techo». La firmeza de Rafael me dio algo que había perdido columna. El resto del día lo pasé recuperando mi espacio. Volví a colocar mis plantas en sus lugares de siempre, limpiando la tierra como quien cura heridas antiguas. Saqué la mesa metálica de la terraza. Solo su presencia me irritaba. Colgué mis cortinas viejas, esas que daban una luz cálida por las tardes. Volví a poner mis fotos familiares en la repisa, devolviendo rostros, memorias, raíces. Luego, arrastré el sofá blanco hasta la cochera. Pesaba horriblemente, pero la rabia me dio fuerza suficiente para moverlo centímetro a centímetro. No podía recuperar el antiguo, pero al menos ese símbolo de invasión ya no estaría en mi sala.
Cerca de las 6 escuché el coche de Santiago entrando en la cochera. Mi corazón se aceleró, pero esta vez no retrocedí. Era mi casa, y por primera vez en meses estaba dispuesta a comportarme como la dueña. Primero escuché su llave intentando girar en la nueva cerradura. Después otra vez. Un murmullo confundido. ¡Qué raro! La llave no sirve. A ver, déjame probar, dijo Rebeca. Más ruidos metálicos. Después vinieron los golpes en la puerta, primero suaves, luego más urgentes. Mamá, mamá, ¿estás ahí? La puerta no abre. Yo permanecí sentada en silencio, sabiendo que podían ver la luz filtrándose por la cortina. Mamá, la voz de Santiago subió un tono cargada de angustia. Doña Mariela ahora era Rebeca. ¿Está usted bien? Me acerqué a la puerta, pero no la abrí. Estoy perfectamente bien. Simplemente cambié las cerraduras. Silencio. Un silencio espeso, como si algo acabara de romperse. Luego, ¿cómo que las cambió Rebeca?, chilló incrédula. Mamá, ¿qué es esto? Ábrenos. La puerta ya. Santiago sonaba más perdido que furioso. No es ningún juego, hijo. Decidí que solo pueden vivir en mi casa quienes me respetan. Como ustedes han dejado claro que no, ya no son bienvenidos. Mamá, esto es absurdo. Está lloviendo aquí afuera. Ábrela. La lluvia había comenzado como una llovizna fina que mojaba el pavimento de la entrada. Sentí un nudo en el pecho, pero no cedí. Santiago, tienes trabajo, tienes ahorros. Pueden buscar un hotel esta noche. Mañana hablamos con calma sobre lo que viene. Esto es una locura, chilló Rebeca. Usted no puede dejarnos afuera así. Es ilegal. No, no lo es. Esta casa está aún a mi nombre. Yo pago todas las cuentas. Ustedes no aportan nada. Legalmente son mis huéspedes. Y yo decido quién se queda bajo mi techo. Del otro lado se escuchó un murmullo airado, pasos que se alejaban, la lluvia aumentando. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que la casa respiraba conmigo de nuevo. Minutos después escuché el motor del coche encenderse y alejarse bajo la llovizna que seguía cayendo. Volví a sentarme en el sofá con las manos temblorosas. Sí, lo había feito. Lo había llevado hasta el final. Una parte de mí quiso correr tras ellos, pedir perdón, suplicar que regresaran. Pero otra, más firme, más antigua, más herida, sabía que ese era el único camino para recuperar mi dignidad. Preparé un té de manzanilla y encendí la televisión. Por primera vez en meses, vi mi programa favorito sin que nadie cambiara el canal, sin suspiros molestos, sin miradas de desprecio. El silencio de la casa me envolvía como un abrazo que había extrañado. No, Paco, no había tensión, no había juicio, no había ese peso constante que me hacía sentir como una intrusa en mi propio hogar. Caminé despacio observando cada rincón. Mis plantas otra vez donde les daba el sol. Mis fotos familiares en la repisa contando mi historia. Mi cocina en orden con las ollas donde mis manos alcanzaban. Era mi casa de nuevo. Cerca de las 10 de la noche el teléfono sonó. Santiago. Lo dejé sonar hasta que la llamada cayó al buzón. Llamó 3 veces más. Apagué el celular. Aquella noche dormí profundamente, sin ansiedad, sin pesadillas. Descansé como quien se saca un camión de encima. Al despertar, la casa seguía silenciosa, tranquila, como si respirara conmigo. Preparé mi desayuno sin prisa, disfrutando del simple acto de freír un huevo sin sentir los ojos de Rebeca en mi nuca. Regué mis plantas cantando bajito. Parecían revivir con las hojas más brillantes, más vivas.
A las 9 el teléfono sonó otra vez. Era Santiago. Esta vez contesté. «Mamá». Su voz sonaba exhausta, rota. «Tenemos que hablar». «Sí tenemos», respondí. «Ven hoy a las 2 de la tarde. Solo. Solo. Y Rebeca...». «Solo Santiago. Si no, no hablamos». Un silencio largo. «Está bien. Iré a Pon a las 2». Colgué y miré mi casa. No sabía qué vendría después, pero sabía que había hecho lo correcto. A veces recuperar el respeto exige romper algo que duele. Y yo por fin había recuperado no solo mi casa, sino mi dignidad. A las 2 en punto sonó el timbre. Cuando abrí, mi corazón se oprimió. Mi hijo parecía haber envejecido 10 años en una sola noche. Tenía la barba crecida, ojeras profundas y la ropa arrugada. «Pasa», le dije apartándome. Entró despacio como si cruzara un territorio desconocido y no la casa donde creció. Nos sentamos frente a frente. El aire entre nosotros pesaba como plomo. «Mamá», empezó llevándose las manos al rostro. «¿Por qué hiciste esto?». Me sobresaltó esa pregunta. Esperaba gritos, reproches. No verdadera confusión. «¿De verdad no sabes, hijo?». Él negó con la cabeza abatido. «Sé que tú y Rebeca tuvieron algunos desacuerdos, pero de eso a dejarnos en la calle». «¿Algunos desacuerdos?», repetí incrédula. «Santiago...». Rebeca me faltó al respeto durante meses, cambió mis cosas sin permiso, habló mal de mí. En mi propia sala me apartó de la mesa, y ayer, cuando intenté defender las plantas que tu padre me regaló, tú me gritaste, como si yo fuera una intrusa, en mi casa». Santiago bajó la mirada, incapaz de sostener la mía. «Rebeca dijo que eras muy controladora, que no la dejabas hacer nada a su modo, y lo creíste así sin más». «¿Sin escucharme?». No respondió. Y ese silencio fue más doloroso que cualquier palabra. «Santiago, yo levanté esta casa cuando tu padre murió. Trabajé en 3 empleos para pagarte los estudios. Lo único que quise siempre fue verte feliz. Pero eso no te da derecho a tratarme como basura en mi propio hogar». De pronto lágrimas comenzaron a caer por su rostro. La última vez que lo vi llorar, tenía 15 años. «Perdón, mamá. Perdón», dijo quebrado. «Creo que estaba tan preocupado por hacer feliz a Rebeca que no vi lo que estaba haciendo contigo». Mi corazón se suavizó un instante, pero debía mantenerme firme. «Una disculpa no arregla esto, hijo. La situación llegó al límite. Tú y Rebeca tienen que buscar otro lugar para vivir». «Pero mamá, no tenemos dinero para alquiler. Estamos ahorrando para la entrada del departamento. Ese no es mi problema, Santiago. Son adultos, busquen un lugar más barato. Pidan ayuda a los padres de Rebeca. Pero aquí ya no pueden quedarse». «¿Y si Rebeca te pide perdón?». «Si dice que va a cambiar». Lo miré directo buscando honestidad. «¿Tú realmente crees que ella va a cambiar? ¿Que de pronto va a respetarme?». Él soltó un suspiro largo, derrotado. «No sé, pero las amo a las 2. No quiero elegir. Ya elegiste, hijo. Cuando gritaste para defenderla, ese día elegiste». Santiago empezó a llorar otra vez, esta vez, como un niño con sollozos que le sacudían los hombros. Por un momento, vi al pequeño que corría por el patio, el mismo que me abrazaba cuando tenía miedo. Casi cedí. Casi dije que podían volver. Pero hubiera sido mentirme. Hubiera sido volver al infierno. Puse mi mano sobre la suya. «Te amo, Santiago». Y sabía que ese te amo era el más duro y más verdadero que había dicho en toda mi vida. «Esta siempre será tu casa, y tú siempre serás bienvenido aquí».
Fueron palabras que me salieron desde un lugar tierno pero firme. Pero Rebeca dejó claro que no me respeta y eso no puedo permitirlo. Cuando vivan en un espacio propio, podremos reconstruir algo como familia, pero no bajo este techo. Santiago salió con la cabeza baja prometiendo que pensaría en todo lo que hablamos. Pasó una semana. Me llamó varias veces insistiendo, suplicando una reconsideración, preguntando si no habría una solución distinta. Pero me mantuve firme. Una tarde sin aviso, la puerta sonó. Al abrir vi a Rebeca de pie irreconocible. Nada quedaba de la mujer segura que había entrado en mi vida, como un huracán sin maquillaje, los ojos hinchados, la ropa sencilla casi apagada. «Doña Mariela, ¿podemos hablar?», dijo con voz baja. Dudé. Una parte de mí quería cerrar la puerta sin decir palabra, pero otra me pidió escucharla. «Entra». Caminó despacio hasta la sala, esa sala donde tantas veces me ignoró mientras reía con sus amigas. Le traje esto. Extendió un pequeño macetero con una suculenta diminuta. Sé que le gustan las plantas. El gesto me sorprendió, sí, pero no me movió el corazón. Coloqué la planta en la mesa sin comentar. «¿Qué quieres, Rebeca?». Ella inhaló profundo como quien junta valor para enfrentar un juicio. Vine a pedirle perdón por la forma en que la traté, por el desprecio, por todo. Me crucé de brazos. Continúa. Después de que nos pidió que saliéramos yo y Santiago, tuvimos que quedarnos en un hotel barato. Fue horrible. Había cucarachas en el baño, ruido toda la noche. Un escalofrío recorrió su espalda. Ahora estamos en un cuarto alquilado en la casa de una señora en la colonia Villanueva. Es más estricta que usted. No podemos usar la cocina después de las 8. Tenemos que quitarnos los zapatos antes de entrar. No podemos recibir visitas. ¿Y viniste a contarme eso para qué? ¿Crees que me dará lástima y te dejaré volver? Ella negó, aunque en sus ojos había algo de súplica. Sería bueno, claro, pero vine porque quiero disculparme de verdad. Me di cuenta de que fui injusta, que invadí su espacio, sin pensar en usted. Le clavé la mirada. ¿Y por qué este cambio repentino? Hace 2 semanas me tratabas como si yo fuera una vieja estorbosa, que no sabía cuál era mi lugar. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Porque nunca había pensado en lo que usted vivió. Bajó la mirada como una niña avergonzada. Santiago me contó estos días cómo trabajó en 3 empleos cuando murió su padre, cómo vendió sus joyas para pagarle la universidad, cómo construyó esta casa ladrillo a ladrillo, ahorrando cada centavo. Me sorprendió. Santiago rara vez hablaba del pasado. Usted levantó algo admirable, una vida, una familia, un hogar, y yo llegué queriendo cambiarlo todo como si nada de eso valiera. Sus palabras sonaban sinceras, pero ya me habían engañado antes. ¿Cómo puedo creerte, Rebeca? ¿Cómo confiar en que no es otra manipulación? Ella secó sus lágrimas con la manga. No puedo probarlo con palabras, solo con acciones. Si me da una oportunidad, estoy dispuesta a hacerlo. La observé largo rato. Había que algo distinto en su mirada, algo más humilde, menos afilado. Mira, Rebeca, no voy a mentir. Me lastimaste profundamente. Me hiciste sentir como una intrusa en mi propia casa. Vas a necesitar mucho más que disculpas y una plantita para arreglar eso. Lo sé. Haré lo que sea necesario. Así que fui clara. Establecí las reglas sin temblar. Esta es mi casa. Yo decido. Cualquier cambio debe ser consultado. Quiero respeto absoluto. Sí, dijo ella. Estoy de acuerdo. Y añadí, esta es la última oportunidad.
Al día siguiente, a las 7 de la noche, Santiago y Rebeca regresaron juntos. Nos sentamos los tres frente a frente y fijamos límites tan firmes como paredes. Santiago también necesitaba escuchar que su conducta había sido inaceptable. Cuando finalmente les dije que podían volver, vi alivio sincero en sus rostros. Recuerden, advertí. Esta es la última oportunidad. Si siento una falta de respeto otra vez, no habrá discusión. Asintieron los dos. La casa volvió a tener movimiento, pero esta vez bajo reglas claras. La readaptación fue lenta, con momentos tensos, pequeñas fricciones, pero resueltas con conversaciones honestas y respeto. Para mi sorpresa, Rebeca parecía realmente comprometida con el cambio. Me pedía consejos sobre cómo cuidar la casa, me invitaba a ver televisión por las noches, escuchaba con interés mis historias de juventud. Un mes después, al regresar del mercado, la encontré sentada en la sala hojeando mi álbum viejo de fotografías. Y en ese instante, bajo la luz cálida del atardecer, algo en la atmósfera cambió, como si la historia estuviera a punto de virar hacia un nuevo capítulo. Me puse tensa de inmediato, recordando cómo antes trataba mis memorias con una frialdad que aún me dolía. «Perdón, doña Mariela», murmuró Rebeca mientras cerraba el álbum con torpeza. «No debía tomarlo sin permiso». «Está bien», respondí sentándome a su lado mientras una corriente de aire tibio entraba por la ventana. Solo me sorprendió. Ella bajó la vista. Es que quería saber más sobre la familia. Sobre su esposo, don Carlos, el papá de Santiago. Él casi no habla de él. Aquello me tocó profundamente, como un hilo del pasado, jalado con cuidado. Abrí nuevamente el álbum. Las fotos amarillentas parecían respirar bajo la luz de la tarde. Le mostré cada imagen de mi difunto marido y conté historias que Santiago jamás había compartido. Era un hombre bueno, dije, señalando una fotografía donde don Carlos sostenía a Santiago, siendo un bebé. Trabajador honesto. Murió joven, con apenas 42 años. Fue un accidente en la obra. Rebeca tragó saliva. Debió ser durísimo quedarte sola con 2 niños. Fue el desafío más grande de mi vida, respondí, pero también descubrí una fuerza que no sabía que tenía. Desde ese día nuestras conversaciones se volvieron más profundas. Rebeca empezó a mostrar interés en aprender costura, algo que yo dominaba desde joven. «¿Me enseñaría doña Mariela?», preguntó una tarde con una timidez que nunca antes le había visto. «Claro», respondí, sorprendida, pero también contenta. Empezamos con algo sencillo. Nuestras sesiones de costura en la terraza se volvieron un pequeño ritual semanal. Entre puntadas y telas, Rebeca se mostraba aplicada, paciente, ansiosa por dominar cada técnica. Y en esos momentos, entre el ruido suave del hilo y el viento moviendo las cortinas, hablábamos de todas sus inseguridades, mis miedos antiguos, sueños, pérdidas. «Nunca tuve un espacio así», confesó una vez. Un lugar donde pudiera ser yo, sin tener que demostrar nada. Y con el paso de los meses, también yo cambié. Me volví más flexible, menos rígida ante ciertas modificaciones. Permití que redecorara el dormitorio de ellos. Acepté las repisas modernas en la sala siempre que respetaran el espacio para mis fotos familiares. Y sí, con el tiempo incluso acepté la famosa parrilla en el jardín, mientras no tocase mis plantas queridas. 6 meses después del episodio de las cerraduras, Santiago y Rebeca me invitaron a un jantar especial. Supe de inmediato que algo importante estaba por revelarse. Cuando Rebeca sirvió el postre, un flan preparado con mi receta, soltaron la noticia. «Mamá», dijo Santiago tomando la mano de su esposa. «Encontramos un departamento. Firmamos ayer».
Sentí un nudo en la garganta, mezcla de tristeza y orgullo. «Está cerquita», añadió Rebeca rápidamente. «A 10 minutos en coche. Podemos venir a cenar cuando quiera». Luego se miraron cómplices. «Hay otra cosa», dijo Santiago sonriendo. «La Rebeca está embarazada. Vamos a tener un bebé». Las lágrimas me brotaron al instante. «¿Mi primer nieto o nieta? Queremos que forme parte de nuestra vida desde el principio», dijo Rebeca. «Y si es niña, nos gustaría ponerle su nombre. Mariana. Como usted». No pude contener el llanto. Toda la oscuridad de los meses pasados se volvió pequeña frente a aquella nueva luz. Los meses siguientes pasaron entre preparativos, nervios y una alegría que llenaba la casa como aroma de pan recién hecho. Estuve presente en todo: la compra del ajuar, los colores del cuarto del bebé, los consejos sobre el parto. Rebeca y yo nos acercamos incluso más. Me hacía preguntas sobre mis embarazos, sobre cómo crié a Santiago, sobre mis temores cuando era madre primeriza. Tenía tanto miedo al principio, le confesé una tarde. Don Carlos trabajaba todo el día y yo me quedaba sola con un bebé que no dejaba de llorar. «Así me siento yo a veces», dijo Rebeca acariciando su vientre de 7 meses. «Como si todos esperaran que yo supiera qué hacer. Pero no tengo idea. Nadie nace sabiendo, hija. La maternidad se aprende con el tiempo. Fue la primera vez que le dije hija. Me salió sin querer. Ella lo notó y sus ojos se llenaron de lágrimas. El gran día llegó de madrugada. A las 3:40, el teléfono sonó. La voz nerviosa de Santiago me hizo saltar de la cama. Mamá, la bolsa de Rebeca rompió. «Vamos al hospital». «Ya voy». Llegué casi al mismo tiempo que ellos. Rebeca estaba en una silla de ruedas, el rostro torcido por el dolor. «Tranquila, respira hondo», le indiqué. «¿Recuerdas los ejercicios?» Las 8 horas siguientes fueron intensas, un torbellino de dolor, fuerza y esperanza. Rebeca demostró una valentía que jamás imaginé. Santiago, aunque nervioso, encontró su lugar a su lado. Y yo, que pensé quedarme en un rincón, me descubrí sosteniendo su mano, limpiando su frente, susurrándole que sí podía. «Tú puedes, hija», le dije sin pensarlo. Rebeca me apretó la mano con fuerza. Me llamó hija, sí, porque ya lo era. Con un último esfuerzo monumental, mi nieta nació a las 11:23 de la mañana, llorando fuerte como si anunciara su llegada al mundo con carácter. Cuando la enfermera la colocó en los brazos de Rebeca, todos comenzamos a llorar. «Hola, Mariana», susurró Rebeca a la bebé. Luego me miró. «¿Quiere cargarla?» Mis manos temblaban al recibir aquel pequeño tesoro. Mi nieta, mi tocaya, mi sangre. Vi su carita roja y arrugada, tan parecida a la de Santiago cuando nació. «Bienvenida a la familia pequeña», Mariana murmuré besando su frente. En ese instante, mirando a mi hijo, a Rebeca, que ya era casi una hija para mí, y a mi nieta en mis brazos, entendí que la vida seguía su ciclo. Que los desafíos de meses atrás habían sido parte del camino necesarios para llegar a aquella escena de unión. Los meses posteriores fueron un torbellino de pañales, biberones y risas. Yo estaba presente, sí, pero sin invadir, ayudando cuando me lo pedían, respetando su espacio, como nuevos padres. Rebeca se convirtió en una madre dedicada. Santiago, siguiendo un instinto que nunca había mostrado, resultó protector y atento. Y yo, la abuela Mariela, había encontrado por fin mi lugar en esta nueva constelación familiar. Un hogar de respeto, amor y dignidad recuperada. Cuando Marianita cumplió 1 año, Santiago y Rebeca me invitaron a tomar café con una noticia que los tenía radiantes.
Mamá, compramos un terreno, anunció Santiago, los ojos chispeando de ilusión. Queda a 2 cuadras en la calle de las Acacias. Conocía bien ese terreno amplio lleno de árboles viejos abandonado desde hacía años. Vamos a construir nuestra casa ahí, añadió Rebeca tomando mi mano con cariño. Y queremos que participe en todo, sobre todo en el jardín. Los meses siguientes nos sumergimos de lleno en el proyecto. Santiago como ingeniero se encargó de la parte técnica. Rebeca revisaba detalles del diseño. Y yo, con sorpresa y orgullo, fui invitada a opinar sobre todo: distribución, colores, iluminación. Pero el jardín, ese era mi reino. Pasé horas y horas dibujando canteros, eligiendo plantas que contaban nuestra historia familiar. Incluso llevaríamos esquejes de mis plantas más antiguas, como un puente entre generaciones. Un día, mientras recorríamos el terreno donde ya se veían las primeras estacas clavadas en la tierra, Santiago me llamó con emoción. «Mamá, quiero mostrarle dónde va a quedar su cuarto». «¿Mi cuarto?», pregunté sin entender. Rebeca intervino. «Estamos construyendo una suite especial para usted, para cuando quiera pasar el fin de semana, o para el futuro si algún día necesita o desea vivir con nosotros». Miré el espacio marcado en el plano: una habitación amplia con vista al jardín y una entrada independiente, además de un pequeño taller para mi costura. «Hijos, esto no hace falta. Tengo mi casa». «Lo sabemos», aclaró Rebeca con suavidad. «No queremos que la deje. Solo queremos que sepa que siempre tendrá un lugar con nosotros». Entonces lo entendí. Sin decirlo, estaban pensando en mi vejez, en lo duro que sería vivir sola si un día mis fuerzas flaquearan. No lo hacían por obligación, sino desde un amor sincero que merecía ser honrado. La construcción duró casi 1 año, y durante ese tiempo, nuestra dinámica familiar se volvió más sólida que nunca. Cuidaba a Mariana varias veces por semana. Cenábamos juntos a menudo. Los domingos eran sagrados: comida en familia, risas, historias. Rebeca había cambiado por completo. La soberbia que conocí alguna vez ya no existía. En su lugar había una mujer generosa, atenta, agradecida. Cuando la casa estuvo lista, ayudé con la mudanza y la decoración. Rebeca insistió en hacer un muro de recuerdos en la sala, fotos antiguas de mis padres, imágenes de Santiago, mientras crecía, y momentos tiernos de los primeros meses de Mariana. «Quiero que esta casa honre el pasado mientras construimos el futuro», explicó mientras colgábamos las fotografías. El tercer cumpleaños de Mariana lo celebramos en el jardín de la casa nueva. Era una tarde de domingo luminosa. El jardín rebosaba verde y flores, adornado con globos y listones. Vinieron familiares, amigos y vecinos. Rafael, mi otro hijo, llegó con su esposa y sus niños. Mi querida amiga doña Rosa trajo un pastel casero que perfumó el aire. Durante la fiesta me quedé observando cómo Rebeca trataba a los invitados. Ya no había arrogancia ni gestos de superioridad. Servía, saludaba, reía, integraba a todos en las conversaciones. Estaba orgullosa de su hija, feliz de su vida. Cuando los últimos invitados se fueron, nos sentamos en la banca del jardín, mirando a Mariana jugar con una muñeca bajo la sombra de un jacarandá. Doña Mariela, dijo Rebeca con una voz suave pero firme: «Hay algo que necesito decirle desde hace mucho, pero nunca supe cómo empezar. ¿Puedes hablar, hija?» Rebeca respiró hondo. Crecí sin mujeres fuertes a mi alrededor. Mi madre siempre estuvo demasiado cansada después del divorcio. Mis tías eran lejanas. Nunca tuve una guía. Se detuvo buscando las palabras. Cuando conocí a Santiago y él hablaba tanto de la madre maravillosa que tenía, sentí una envidia horrible.
una envidia que se convirtió en resentimiento. Yo la escuchaba en silencio. Nunca habíamos hablado tan abiertamente de esos primeros meses. Cuando me mudé a su casa estaba convencida de que tenía que demostrar que yo importaba más para Santiago que usted. Una competencia absurda que solo existía en mi cabeza. Suspiró avergonzada. Y cuanto más amable era usted conmigo, peor me sentía, porque no podía odiarla. No sabía nada de eso, confesé. Pensé que simplemente no quería saber de mí. No era rechazo. Era miedo. Miedo, pregunté suavemente. Miedo de no ser suficiente. De no saber cómo formar parte de una familia de verdad. Rebeca se giró para mirarme de frente. Sus ojos brillaban con una sinceridad que no había visto antes. Y cuando cambió las cerraduras, fue como si alguien por fin me dijera: «Eres importante, tanto que voy a poner límites». Sus palabras me dejaron sin aire. Jamás imaginé que aquel acto duro, necesario pero duro, pudiera interpretarse como un gesto de valor y reconocimiento. Y en ese silencio que siguió con el viento, moviendo las hojas del jardín, que habíamos plantado juntas, comprendí que algunas guerras solo existen para que después puedan hacer algo más fuerte, algo más verdadero. Usted me enseñó lo que es dignidad, lo que es amor propio, lo que significa pertenecer a una familia. La voz de Rebeca tembló al pronunciar cada palabra. Y quiero que sepa que en mi corazón, usted es mi madre tanto como lo es para Santiago. Sentí las lágrimas escurrir por mi rostro antes de poder contenerlas. «¿Puedo llamarla mamá? A partir de ahora», preguntó casi en un susurro. «Nada me haría más feliz», respondí, abriéndole los brazos. Nos abrazamos fuerte como dos mujeres que habían atravesado un desfiladero de dor, orgullo y reconciliación, encontrando finalmente un refugio suave al otro lado. Justo entonces, Marianita corrió hacia nosotras, el sol de la tarde, iluminándole los rizos. «Abuelita, mamá, miren lo que encontré». Extendió sus manitas mostrando una pequeña suculenta recién brotada en el jardín. «Qué bonita, mi cielo», dijo Rebeca cargándola con ternura. «La abuela te va a enseñar a plantarla en una macetita, ¿verdad?» Por supuesto, confirmé acariciando la mejilla suave de mi nieta. Así se hace en nuestra familia, sembramos, cuidamos y vemos crecer. Santiago se acercó entonces con algunos platos que recogía de la fiesta. Al vernos juntas dedicó una sonrisa cálida. «Las tres mujeres de mi vida, que están conspirando planes para el futuro», dijo Rebeca intercambiando conmigo una mirada cómplice. «Para nuestro jardín y para nuestra familia». Mientras observaba aquella escena, mi hijo con su esposa e hija, el jardín que cultivamos juntas, la casa levantada con respeto y amor, entendí algo que antes dolía recordar. La línea que Santiago cruzó aquel día oscuro gritando en mi propia casa no había terminado en fractura, sino en un círculo que ahora nos envolvía a todos. A veces el amor más verdadero es el que se atreve a poner límites aunque duela. A veces recuperar el respeto exige una decisión firme, un corte preciso. Y a veces reconstruir requiere más valentía que destruir. Como las plantas de mi jardín que sobrevivieron tormentas, sequías y descuidos, también nuestra familia había atravesado su propio temporal. Y sin embargo ahí estábamos más fuertes, más sinceros, más unidos que nunca. Todo había empezado el día en que me negué a ser borrada. El día en que cerré una puerta no para destruir, sino para abrir la posibilidad de algo nuevo. Aquel instante en que cambié las cerraduras no fue un final. Fue el inicio de algo mucho más hermoso de lo que mi corazón cansado había imaginado. Y ahora, mirando a mi familia reunida bajo la luz cálida del atardecer, supe que por fin habíamos florecido.